de las jornadas, la educación en sus procesos, perspectivas y estructuras. Y pues el día de hoy escucharemos a la maestra Ana Yunión Ávila Villegas con la conferencia magistral titulada Teoría del Conocimiento en Bachillerato Internacional. Y la maestra Ana Yunión es licenciada en Ciencias Físico-Matemáticas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una maestría en Geociencias y Planificación del Territorio, posgrado conjunto UNAM, Universidad Michoacana. Tiene diversos artículos publicados en revistas indexadas en relación a la modelación numérica en la geofísica y geotermia, y además tiene 13 años de experiencia docente en nivel secundaria a licenciatura. También ha sido colaboradora en procesos de elaboración y revisión de reactivos Exani 2 Ceneval. Cuenta con 4 años como revisora internacional de exploraciones matemáticas y tiene 1 año de experiencia como coordinadora del programa de diploma en Bachillerato Internacional Jefferson. Y pues sin más, le cedemos la palabra a la maestra Leonel. Bueno, pues agradezco la presentación, agradezco mucho la invitación a los organizadores y a mí me platicaron desde un inicio, cuando hubo esta invitación, que yo venía a platicar un poco sobre mi experiencia en educación. Así que entonces les prometo que esta diapositiva inicial es muy importante para tratar de reflejar lo que trato de compartirles el día de hoy. ¿Cuál ha sido mi experiencia personal en educación? Cuando yo egreso de la carrera en físico-matemático, todavía sin titularme, pues entro a trabajar directamente en secundaria, en Fray Antonio de Lisboa, y ahí aprendí muchísimas cosas. Esa es la realidad. Gran parte de mi experiencia la aprendí ahí, muy joven, todavía sin titularme, y bueno, ahí pude impartir cursos desde secundaria hasta licenciatura. Después, al mismo tiempo, impartir clases de matemáticas para alumnos con algún tipo de discapacidad en CAED Cebetis 149. Aprendí muchísimas cosas en esta escuela. Y luego, bueno, los azares de la vida me llevaron a hacer una maestría que me permitió apoyar en algunos cursos de licenciatura en la Universidad de Milán. Nuevamente, una perspectiva distinta, aprendo muchísimas cosas. Regreso a México, me quedo en Juan Pablo II, en secundaria, Prefeco, Menchorrocampo, en bachillerato. ¿Y por qué es importante platicarles las escuelas en las cuales he dado clase que pudieran pensar, bueno, eso no es tan relevante? Porque compartían algo muy particular, todas, excepto la de Milán. ¿Qué es lo que compartían? Pues una metodología muy clásica de alguna manera. Y entonces los azares de la vida me llevan a casarme, y una vez que me cambio de dirección, solicito empleo en otra escuela, ¿no? Que ahorita les hablaré de ese proceso. Digamos que lo que compartían las instituciones donde yo había laborado es que de alguna forma la dinámica en la que estructurábamos los cursos era pues hacer una evaluación diagnóstica, impartíamos el contenido, se daban tareas, apuntes, participaciones, y de ahí venía un examen, asignábamos una nota. Y esta especie de dinámica no cambiaba. Entonces era tan rápido el curso que nosotros íbamos dando en la materia que fuera, que de alguna forma no cambiábamos, y no importaba que yo cambiara de institución, la dinámica era la misma. Entonces, de alguna forma, siendo muy franca, empecé a entender que no estábamos proponiendo algo diferente, y que entonces, ¿cómo quería que los chicos sintieran gusto o pasión por las matemáticas, por la física, que eran los cursos que yo impartía, si al final yo no estaba haciendo algo diferente y en ninguna institución me solicitaban algo diferente? Algunos años después entendí que no se trataba de la institución, ni siquiera del plan de estudios. Se trataba de la propuesta que nosotros como docentes podemos dar dentro de una aula. Entonces, bueno, les platicaba, los azares de la vida me llevaron a cambiar de residencia, y a partir de eso solicito trabajo en Universidad Internacional Jefferson. Y una vez que me dan trabajo, pues me doy cuenta de que existe el
bachillerato internacional. ¿Por qué digo me doy cuenta de que existe? Pues porque yo no lo conocía. Yo no sabía que en México existe un bachillerato internacional. En muchas ocasiones, en Morelia, en Michoacán, solemos confundirlo con un sistema multilingüe. Es decir, pensamos que son clases en inglés y se acabó. No, es lo mismo, pero lo impartimos en otro idioma. Y la realidad es que no se trata de eso. Siendo muy franca, cuando a mí me dan esta oportunidad laboral, yo pensé lo mismo. Y entonces empiezo a estructurar el mismo curso que daba en área nacional, pero ahora dije, bueno, lo voy a dar en inglés, no hay problema, lo impartimos en inglés. Literalmente me entregan una guía y me dicen, esto es el curso que vas a dar en bachillerato internacional. Y yo no conocía nada de bachillerato internacional. Ya tengo 7 años impartiendo cursos en bachillerato internacional y la realidad es que jamás me he aburrido. ¿Por qué? Porque siempre estamos cambiando, siempre hay una estructura diferente, los programas siempre están siendo revisados en el extranjero y a manera local. Entonces tenemos una red de soporte tan interesante que justamente a partir de eso les quiero platicar de cuál ha sido mi experiencia en bachillerato internacional y sobre todo empezar a divulgar que existen estos programas, que existe una intención muy bien trazada en estos cursos y bueno, proponer. Bueno, una vez que entro a bachillerato internacional, yo de verdad que me encontré con esta frase y desde entonces intento no soltarla. Es, no todo lo que se puede contar cuenta y no todo lo que cuenta se puede contar. Estaba muy acostumbrada a la dinámica de mis cursos regulares a que literalmente todo era medible por medio de un examen escrito. Y entonces yo de alguna forma iba a evaluar a mis estudiantes a partir de pues lo que ellos pudieran demostrar en un examen. Porque al final sabía que cuando ellos egresaran iban a enfrentarse a una prueba Ceneval, iban a tener que demostrar su conocimiento por medio de pruebas escritas, por medio de pruebas estandarizadas. Pero después, pues Ivy viene y me propone, como maestra, pues que no es la realidad en su totalidad. Es decir, es verdad, tenemos que preparar al estudiante para pruebas estándar, pero no siempre lo tenemos que hacer de la misma manera. Es decir, ¿por qué no pedirle al estudiante una investigación? ¿Por qué no un ensayo? ¿Por qué no una prueba escrita? ¿Por qué no una prueba oral? ¿Por qué siempre tratamos de suponer que todos nuestros estudiantes deben tener la misma estructura? Cuando la realidad es que todos somos diferentes, todos aprendemos de forma distinta. Y entonces, a partir de eso, pues bueno, digamos que en bachillerato internacional algo que tenemos muy marcado es que en lugar de ser impartido por expertos, el aprendizaje es un proceso colectivo, participativo, que centra las perspectivas y el conocimiento de la comunidad educativa. Es decir, debemos involucrarnos todos en el proceso de aprendizaje de los chicos y no suponer que esto se va a dar de forma individual. Pensando en esto, entonces me di cuenta que a diferencia de lo que yo venía haciendo antes, Bachillerato Internacional propone una metodología distinta. Es decir, antes de que nosotros iniciemos cursos, establecemos objetivos meta, socializamos rúbricas de evaluación. Y es algo que yo de verdad considero que es algo que se debe promover aquí en todos los niveles educativos. Si nosotros, en lugar de estructurar la materia pensando en, pues voy a ver qué alcanzo a darles, y una vez que sepa qué alcanzo a darles, les pongo un examen, ¿por qué no partir de la meta? Y entonces, entendiendo la meta y de alguna manera diseñando los exámenes y las rúbricas de evaluación, preparar al estudiante para esto, entonces cambiará muchísimo cómo es que nosotros demos nuestros cursos. A partir de eso y de tener muy claro cuál es la meta a la que quiero llevar al estudiante, hacemos una evaluación diagnóstica, ¿no? En cualquier curso. Una retroalimentación, nuevamente tiene que haber tareas, proyectos, maquetas, investigaciones. Volvemos a hacer retroalimentación, tenemos que evaluar y a partir de esas evaluaciones hacemos retroalimentación y entonces sí, asignamos una nota.
Esto es lo que de alguna manera hacemos en Bachillerato Internacional. ¿Es algo nuevo? ¿Es una propuesta diferente? La realidad es que no, se podría aplicar en todos los programas, en todos los niveles, pero la realidad es que la dinámica de los cursos que nosotros vamos trazando como profesores tienden a llevarnos aspectos muy distintos a estos. Entonces, bueno, a partir de eso y de esa experiencia que les estoy platicando, surge algo que es la charla del día de hoy, la teoría del conocimiento en Bachillerato Internacional. Hay algo muy interesante aquí en Bachillerato Internacional, que es justamente la aplicación de teoría del conocimiento en todas las materias. Es decir, no solamente en humanidades, no solamente en ciencias exactas, no solamente en ciencias experimentales, sino que todos, en general, impartimos teoría del conocimiento dentro de las aulas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a platicarlo en esta charla. Y antes de comenzar, surge la pregunta, ¿qué entendemos por Bachillerato Internacional? Yo le decía hace un minuto, cuando a mí me presentan por primera vez Bachillerato Internacional, en automático supuse que iba a dar un curso en inglés. Y no estaba ni cerca de lo que es Bachillerato Internacional. ¿Qué es Bachillerato Internacional? Bueno, Bachillerato Internacional son, de alguna manera, programas que surgen en Suiza por ahí de los años 60. ¿A partir de qué? Pues de que existe una movilidad inevitable de personas, de diplomáticos, etcétera, que tienen que estar moviéndose constantemente del país. Y entonces, de alguna manera, estas personas requerían un sistema donde, si yo me muevo de un país a otro, pues de alguna forma mi hijo va a poder continuar con sus estudios. Eso, de aquí surge Bachillerato Internacional. Y digamos que en América, México es el país que tiene mayor cantidad de colegios de Bachillerato Internacional. Pero por alguna razón, Michoacán solo cuenta con una escuela con Bachillerato Internacional. ¿Cuál es la misión que tenemos en Bachillerato Internacional? Bueno, es desarrollar jóvenes curiosos, informados y compasivos que contribuyan a crear un mundo mejor y más pacífico a través del entendimiento intercultural y el respeto. Si lo tenemos que resumir de alguna forma, es crear buenas personas, buenos seres humanos. Y yo diría que cualquier persona, cualquier educador en el mundo tiene esta misión. ¿De qué nos sirve tener gente especializada en matemáticas, especializada en idiomas, especializada en ciencias, si no son buenos seres humanos? Esa es la misión de cualquier centro educativo, de cualquier educador, pero al final en Bachillerato Internacional la tenemos muy marcada y hacia allá debemos llevar a nuestros estudiantes. De alguna forma, entonces, existen 4 programas en Bachillerato Internacional. El programa de la escuela primaria, PEP, el programa de años intermedios, PAI, programa de diploma y el programa de orientación profesional, que de alguna forma sigue siendo un programa internacional, pero con una preparación más técnica. Y bueno, a partir de eso, pues nosotros aquí en México tenemos 142 colegios IB, 106 con el programa de diploma, hay 5.500 colegios IB en 160 países, 3.500 con el programa de diploma, y bueno, repito, en Michoacán solo tenemos una institución con el programa de diploma, que está en Yepes. ¿Cuáles son las características que son muy notorias del Bachillerato Internacional? Hay un importante rigor académico, es decir, nuestros estudiantes de alguna forma, nosotros tenemos que responder ante supervisores en el extranjero, es decir, los preparamos en lo local, pero tenemos que estar listos para ser evaluados en lo internacional. Quiere decir que cada trabajo de estos chicos tiene que ser evaluado por al menos 2 personas en el extranjero que no deben compartir continente. Otra parte importante es que formamos habilidades críticas y creativas. Nuestros estudiantes no solo deben prepararse en las ciencias, en las humanidades, en la parte de matemáticas o ciencias exactas, sino que también deben llevar arte, porque entendemos que el arte permite que la creatividad se desarrolle en todos los sentidos del estudiante. Consideramos que los estudiantes van a tener de alguna forma una preparación más completa si involucramos al arte
Hay un desarrollo holístico del estudiante, todos los cursos tienen que llevar un enfoque de mentalidad internacional. Y no quiero que esto se interprete como que lo único que nos interesa es que conozcan el exterior. No, la base, el punto de partida es: conoce tu comunidad, conoce tu región, conoce tu país. Y una vez que eso quede claro, entonces debes entender que formamos parte de un mundo y debes estar listo para afrontar ese mundo. Otra característica importante es que siempre está habiendo un aprendizaje continuo. Nuestros chicos deben estar listos para que una vez que terminen el nivel educativo que están llevando, ellos sientan esa necesidad de seguir aprendiendo. No digamos, no siempre es obligatoriamente vas a hacer una licenciatura, obligatoriamente vas a hacer un posgrado, no, pero digamos que siempre te mantengas aprendiendo. Nuestro objetivo entonces es que ellos formen este perfil, es decir, que ellos sean informados e instruidos, indagadores, reflexivos, buenos comunicadores, pensadores, solidarios, audaces, mentalidad abierta, íntegros y equilibrados. Y puede sonar a que es muchísimo, estamos de acuerdo, pero la realidad es que no es como que los cursos los hagamos todo el tiempo y todo el tiempo estamos desarrollando esto, sino que por el contrario, digamos que el día de hoy, en mi clase, con esta actividad, con este tema, voy a desarrollar el hecho de que ellos sean indagadores. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, viene un proceso de planeación donde ellos se someten a la parte de indagación. La siguiente clase, el tema me sirve como para que sean ellos o desarrollemos el perfil de equilibrio. ¿Qué significa ser equilibrados? Y entonces vamos hacia allá. Y no solamente en mi curso como titular de matemáticas, sino en todos los cursos de bachillerato internacional. Y entonces digamos que de alguna forma, pues la parte más importante en bachillerato internacional, o lo que nosotros suponemos un aprendizaje significativo, es porque involucramos a los estudiantes en una reflexión crítica sobre cómo es que las dinámicas de poder dan forma a sus experiencias y cómo pueden crear cambios y los activan como líderes y creadores de cambios en sus propias vidas, comunidades y en última instancia en el mundo. Es decir, no nos sirve de nada tener gente preparada si no van a estar listos para hacer algo por la comunidad. De nada nos funciona mucho conocimiento si no tenemos agentes de cambio en el mundo. A partir de eso, pues les platico rapidísimo el programa del diploma en bachillerato internacional. Digamos que en el centro tiene al perfil de la comunidad de aprendizaje, que viene abrazada de alguna forma de enfoques de enseñanza y aprendizaje muy particulares, que ahorita los platicaremos, y de ahí crece hacia lo que se conoce como componentes centrales. Los componentes centrales son justamente teoría del conocimiento, monografía y CAS, que es creatividad, actividad, acción y servicio, actividad y servicio. Y de alguna forma esto nutre a los programas de estudio, que son o se dividen en 6 áreas: adquisición de lenguas, ya más enfocado hacia idiomas, estudios de lengua y literatura, individuos y sociedades, matemáticas, artes y ciencias. Y dentro de estos programas, cada estudiante pues puede elegir la materia que desea cursar. Algo importante es que en todas siempre estamos tratando de desarrollar una mentalidad internacional. Y repito, ¿qué significa la mentalidad internacional? Conoce tu localidad y a partir de eso formas parte de un mundo. Vamos hacia afuera. Bueno, de aquí entonces, ¿cuál es esta parte o cuál es lo que propone Bachillerato Internacional como enfoques de enseñanza? Pues debe ser un enfoque basado en la indagación. Es decir, siempre mantén al alumno investigando, siempre tiene que estar indagando. Tiene que existir un enfoque interdisciplinario. Tu materia no es algo ajeno a que se pueda aplicar en otros campos de conocimiento. Si no comprendemos que debemos hacer trabajo interdisciplinario entre las áreas, evidentemente no está funcionando el conocimiento que estamos impartiendo. Está centrado en el alumno. El maestro entiende que es una parte secundaria en el aula. Es decir, el estudiante toma la agencia de su conocimiento y él sabe que la preparación es para él y por lo tanto tiene que activarse él en su proceso de aprendizaje.
Tiene un enfoque conceptual, es decir, entendemos que de alguna manera existen conceptos que debemos desarrollar en el aula y a partir de eso viene todo el trabajo dentro del aula. Hay un enfoque colaborativo. El conocimiento no se da de manera individual, es decir, tienes que aprender a trabajar en equipo porque a partir de estas colaboraciones es que se forma algo significativo. Y tiene un enfoque contextual, es decir, de nada nos sirve que comprendas un concepto si no entiendes para qué te sirve y cómo lo puedes aplicar. Entonces, de alguna manera, el contexto es que todo el tiempo los profesores estamos buscando pues, que sea aplicable al mundo real, al mundo en el cual están desarrollándose nuestros estudiantes. Y bueno, ¿cuál es el enfoque de aprendizaje? Es decir, ¿qué solicitamos que nuestros estudiantes desarrollen? Si no lo tienen desde inicio, pues nosotros tenemos que buscar que lo vayan desarrollando sobre la marcha. Algunas habilidades de pensamiento, es decir, pensamiento crítico, analizar y evaluar cuestiones y problemas, un pensamiento creativo, es decir, generar nuevas ideas y soluciones. Tiene que existir transferencia, es decir, debes poder aplicar habilidades y conocimientos en nuevas situaciones. Asimismo, una reflexión, considerar y mejorar el propio aprendizaje. Así como hay habilidades de pensamiento, hay habilidades de comunicación, es decir, nuestros estudiantes deben desarrollar de una manera muy amplia una comunicación oral, una comunicación escrita y una comunicación no verbal. Y esto sigue con habilidades de investigación. Desarrollamos muchísimo la formulación de preguntas, es decir, deben ser capaces de formular o desarrollar preguntas que guíen la investigación. Recopilación de datos. ¿Dónde puedo buscar y reunir información relevante? Porque al día de hoy, en muchísimas instituciones, en muchísimos chicos, no saben investigar. Entonces, nosotros de alguna manera estamos todo el tiempo desarrollando estos procesos para que ellos sepan recopilar datos y cuáles son las fuentes confiables para buscar estos datos. Asimismo, interpretación de datos, es decir, ok, conseguiste los datos, conseguiste la información, pero si no la sabes interpretar, si no la sabes leer y si no sabes analizar lo que estás investigando, no te sirve de nada. Asimismo, deben poder presentar resultados, es decir, debo poder comunicar los hallazgos de manera clara y efectiva. ¿En qué medio? Ya lo decía hace rato, no todo es escrito. Debo poder hacerlo de forma escrita, de forma oral y de forma no verbal, de alguna manera corporal. Debe haber habilidades sociales, es decir, siempre estamos colaborando. Debo saber resolver conflictos. Debo tener habilidades de liderazgo, es decir, guiar y motivar a otros. Hay muchas ocasiones donde en el aula se ve que los chicos ya no pueden, digamos, con el rigor que trae por sí mismo bachillerato internacional, y hay otros chicos que de alguna manera hacen una especie de red de soporte, entonces decimos, sí podemos, y entonces necesitamos esas habilidades de liderazgo. Yo lo decía hace un minuto, no nos sirve de nada un chico muy preparado que no es capaz de hacer algo por su comunidad. Entonces también buscamos estos líderes que de alguna manera todo el tiempo quieren estar gestionando y buscando cómo apoyar a su comunidad. Asimismo, pues buscamos que ellos tengan responsabilidad social, es decir, contribuir de manera positiva a la comunidad. Y habilidades de autogestión. Deben ser organizados, porque si va a haber un mar de proyectos, va a haber un mar de entregas que además no me van a calificar en la escuela, sino que me van a evaluar de manera externa, pues debo ser organizado porque debo poder con todo lo que me van a solicitar. Establecimiento de metas, es decir, cuáles son los objetivos personales de los chicos, qué los motiva a estar en bachillerato internacional, y a partir de eso ellos deben conseguir su propia meta. Debe existir autodisciplina, es decir, mantener la concentración y la motivación, así como un equilibrio saludable entre el trabajo académico y otras actividades. Tenemos chicos que están completamente enfocados a la parte de sus estudios, la realidad es que no, también van de fiesta, también tienen novia, también digamos que tenemos deportistas de alto rendimiento, entonces debemos buscar que exista un equilibrio entre todo.
Y digamos de alguna manera que desde que yo entré a Bachillerato Internacional me he encontrado con esta especie de ciclo. Ya no es tanto como lo que yo de alguna manera había experimentado con los programas nacionales, sino que entendí, a lo mejor más tarde que rápido porque es todo un proceso, que el proceso de la formación de conocimiento parte de un actuar, es decir, le presentamos al chico una experiencia concreta. Entonces, tienes la experiencia concreta, yo te la presento, te la propongo, pero ahora pues tú debes actuar. ¿Qué haces a partir de esa experiencia concreta? Debe existir una observación reflexiva. Bueno, ok, me presentan esta experiencia concreta, sé que me debo poner en movimiento, pero entonces no me voy a poner en movimiento de manera automática, debo reflexionar. Y entonces viene una observación y de ahí debo poder absorber de alguna forma un concepto. Es decir, estuvo la experiencia, hago una observación, debo poder recuperar el concepto que me estás planteando. Y entonces a partir de eso viene la experimentación, que es algo que todo el tiempo en todas las áreas de conocimiento estamos promoviendo. Es decir, repito, no me sirve un concepto si no lo puedo aplicar. Y bueno, los exámenes tradicionales, digamos que ayudan a responder la pregunta, ¿sabes esto? Nosotros tratamos de que siempre exista una evaluación del desempeño y esto aborda la interrogante que también sabes usar lo que sabes. No estoy diciendo que la parte o lo que nosotros hacemos de manera general o lo que propone, por ejemplo, Nueva Escuela Mexicana, no estoy diciendo que esté mal. Estoy diciendo que quizás nos ha fallado un poco la estructura de cómo se nos ha manejado los planes y programas y que quizás podamos tomar algunas herramientas que se proponen o que nos han servido a nivel internacional para bajarlo aquí, en el país en general, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuál es la parte clave? ¿Qué es aquello que de alguna forma en Bachillerato Internacional están todo el tiempo evaluando a nuestros estudiantes? Pues la consideración de las competencias más amplias del alumno y sus habilidades de orden superior. ¿A qué se refieren habilidades de orden superior? Bueno, pues lo sabemos, ¿no? Viene de la taxonomía de Bloom. Digamos que de alguna manera no estamos peleados con el tema de la memorización, porque como educadores sabemos que una parte muy importante es justamente la memorización. No podemos de la noche a la mañana decir ya no, nadie va a memorizar y todo se nos va a quedar de manera automática. Eso es una falacia, es completamente falso, eso no existe. Pero digamos que si, reforzamos la memorización, pero eso nos lleva a la comprensión y siempre tratamos de hacer una aplicación, un análisis, una evaluación, entonces los chicos tienen la habilidad de crear y estas creaciones originales son las que se les evalúan en el extranjero. ¿Por qué en el extranjero? ¿Por qué no a nivel local? Bueno, es que partimos de una evaluación local. Es decir, el maestro que te dio el curso va a hacer tu evaluación, como en cualquier otro curso nacional, pero a partir de ahí y de estas recomendaciones que te hace, el alumno debe poder reestructurar su entrega y cumplir con parámetros que sirvan en cualquier parte del mundo. Y entonces esas creaciones originales, expertos en la materia, lo revisan. Digamos que de alguna manera, cuando me presentaban, yo les compartía que tengo 4 años como evaluadora de exploraciones matemáticas internacionales. Bueno, la exploración matemática es un ejemplo de eso. Es decir, ¿por qué nuestros cursos de matemáticas, por poner un ejemplo que conozco perfectamente, no promueven un proceso de investigación? Es decir, nos hemos acostumbrado en matemáticas a, pensemos en, este es el concepto, te doy la fórmula, aplica la fórmula y se acabó, viene el examen. Entonces aquí es, ok, ya tienes un montón de conceptos, un montón de fórmulas, un montón de definiciones, pensemos en matemáticas.